Un sabor metálico persistente se adhería a la parte trasera de mi lengua, una sensación ajena e insistente que ninguna bebida o alimento lograba disipar por completo. Era sutil, sí, casi imperceptible al principio, pero creció hasta convertirse en una presencia constante, un pequeño invasor químico en mi propio cuerpo. No quemaba ni dolía, sino que esa extraña intromisión me hacía fruncir el ceño en momentos inesperados, como si el aire mismo se hubiera oxidado antes de llegar a mí. Me detenía en medio de una tarea simple, doblando ropa limpia o regando mis begonias, con esa disonancia extraña. Había aprendido con los años a descifrar los susurros del cuerpo antes de que se volvieran gritos. Era una sabiduría ganada a pulso, a través de pequeñas alarmas pasadas por alto y de las consecuentes facturas que la vida cobraba. Esta vez, sin embargo, el susurro se sentía distinto, menos como una queja conocida y más como un enigma que me eludía. ¿Qué significado ocultaba ese gusto a metal viejo? No lo relacionaba con nada obvio, ninguna comida o medicamento nuevo. Simplemente estaba, y su negativa a desvanecerse sembraba una semilla de inquietud que regaba con cada respiración, un presagio silencioso. Esa inquietud no solo residía en mi boca, se alojaba en un rincón de mi mente, añadiendo una capa de sombra a días por lo demás tranquilos. Me hacía pensar en la fragilidad, en la inexorable marcha de los años que traía consigo una sinfonía de sensaciones nuevas y a menudo no deseadas. Sentía que este sabor era un heraldo, no necesariamente de algo terrible para mí, sino quizás de un cambio inminente, una alteración en el delicado equilibrio de mi vida, o la de aquellos a quienes amaba. Y esa posibilidad, la de que esta pequeña molestia anunciara algo mayor, me envolvía en una quietud cargada de expectación. La primera vez que mencioné el sabor, lo hice de paso, durante una de nuestras llamadas dominicales habituales. «Qué raro, Juniper», le comenté a mi hija, intentando sonar despreocupada. «Tengo un gusto como a monedas viejas que no se me quita». El silencio al otro lado fue instantáneo, palpable. Pude casi sentir su cuerpo tensarse, su mandíbula apretada, un gesto que se había vuelto común en los últimos años. Luego llegó su respuesta, medida, con un filo apenas perceptible que cortaba la conexión. «Mamá», articuló, y su tono ya me ponía a la defensiva sin siquiera empezar. «Ya hemos conversado sobre este tema. Necesito que dejes de buscarle cosas a tu cuerpo. Te encuentras perfecta. Constantemente hablando de alguna nueva dolencia solo me genera una preocupación innecesaria». La palabra dolencia la pronunció con una ligera burla, como si yo estuviera inventando problemas por pura ociosidad. Se había convertido en una norma no escrita, ahora regla explícita: no hablar de salud, no mencionar achaques, no ser la madre quejumbrosa que, al parecer, se había convertido en su percepción de mí. Comprendí que su vida estaba saturada de sus propias presiones, pero esa prohibición se sentía como una invisibilización, como si mi experiencia corporal, mi propia realidad sensible, fuera un tema tabú, algo de lo que avergonzarse o que simplemente no existía en su universo. Guardé silencio, el sabor metálico en mi lengua pareciendo intensificarse con la amargura de ser desestimada de esa forma. La tensión flotaba entre nosotras, a pesar de los kilómetros. Una cortina invisible que hacía que cada conversación se sintiera como caminar sobre un campo minado. El malestar ya no era solo físico, se había anidado dolorosamente en el alma. Juniper, mi única hija, era una mujer de mente brillante y enfoque inquebrantable, con una energía que a menudo me dejaba sin aliento solo de pensarlo. Había construido una carrera exitosa y un hogar impecable en una ciudad lejana de Oak Haven Heights. Nuestra conexión siempre había sido profunda, una de esas comprensiones silenciosas que solo existen entre madre e hija que han compartido la esencia de la vida. Pero en los últimos tiempos, esa conexión parecía cubierta por una fina capa de hielo, frágil y resbaladiza, donde el entendimiento se volvía un esfuerzo. La veintena de años que nos separaba se sentía de repente como un abismo generacional, lleno de expectativas no dichas y decepciones mutuas que se acumulaban en los rincones de nuestro vínculo. Caspian, su esposo, era un hombre de negocios,
pulido en sus modales y con una sonrisa que nunca terminaba de llegar a sus ojos. Siempre hablaba de optimización, de eficiencia, de no desperdiciar energía en trivialidades o distracciones. Lo veía ejercer una influencia sutil pero constante sobre Juniper, envolviéndola en una burbuja de productividad y control, donde la emotividad o la preocupación por cosas pequeñas parecían no tener cabida ni valor. Su cortesía me resultaba gélida, sus preguntas sobre mi bienestar, meros formalismos. Sentía que me evaluaba constantemente, calculando mi utilidad o mi potencial de convertirme en una carga. Mi amiga Beatriz, en cambio, era un verdadero bálsamo para mi alma. Vivía a solo unas calles y compartíamos el té y las confidencias en su porche trasero, rodeadas de sus rosas. Beatriz escuchaba sin emitir juicios, ofrecía una perspectiva tranquila y, a veces, una ironía gentil sobre las complejidades inevitables de la vida familiar. Ella entendía mi frustración con la regla autoimpuesta por Juniper, la pena de sentir que mi propia hija me veía como una hipocondríaca molesta. En Beatriz encontraba un reflejo de mi propia humanidad, un recordatorio vital de que mis sentimientos y mis percepciones eran válidas, a pesar de lo que me hicieran creer los demás. Ella era mi ancla firme en la creciente marea de aislamiento autoimpuesto. Las visitas de Juniper y Caspian se convirtieron en eventos marcados por la tensión, como caminar en puntillas. Si mencionaba sentirme un poco más fatigada de lo normal, Caspian intervenía rápidamente para sugerir que necesitaba más actividad o que simplemente estaba adaptándose a la edad. Dicho esto con una condescendencia que me revolvía el estómago. Si intentaba hablar de alguna preocupación, por mínima que fuera, Juniper cambiaba de tema abruptamente o soltaba un suspiro impaciente, como si mi sola mención de cualquier molestia fuera una afrenta. Sentía que ambos formaban un frente unido, una especie de alianza tácita para mantener mi negatividad, o lo que ellos percibían como tal, a raya, para que yo encajara en la imagen que tenían de la madre y suegra ideal, silenciosa, autosuficiente y, sobre todo, sin problemas que requirieran su atención. Me di cuenta de que la regla de las dolencias no era solo una manía o una peculiaridad de Juniper. Parecía activamente reforzada por Caspian, casi con celo. Lo oí comentarle a Juniper, sin percatarse de que yo escuchaba desde la cocina, que la obsesión de su madre por su salud era una carga emocional innecesaria para ella, para Juniper, que ya tenía suficiente con sus propias presiones. Ahí estaba la clave, expuesta al aire. Mi supuesta carga estaba afectando a Juniper, según la perspectiva de Caspian. Era una manipulación sutil, envolviendo su propio deseo de paz o conveniencia en la preocupación por su esposa. Y Juniper, visiblemente más delgada y estresada últimamente por sus propias razones, absorbía esa narrativa como una esponja. Empecé a autocensurarme, a morderme la lengua, literalmente, a veces, para distraerme del sabor metálico, cada vez que sentía la necesidad de compartir algo sobre mi bienestar. Me sentía desequilibrada, como si tuviera que calibrar cada palabra, cada gesto, para no desencadenar una reacción negativa o una mirada de reproche. Esta dinámica, donde mi hija y su esposo dictaban qué partes de mí eran aceptables en su presencia, me hacía sentir cada vez más pequeña e insignificante. Los primeros hilos de la manipulación se tejían a mi alrededor, y la sensación de estar perdiendo terreno, perdiendo mi propia voz, se volvía opresiva. La tensión crecía con cada interacción forzada, amenazando con asfixiar el aire entre nosotras. El sabor metálico se volvió casi constante, acompañado a veces por una fugaz visión borrosa en un ojo, como si una mota de polvo se instalara por un instante y luego desapareciera sin dejar rastro. Era frustrante, elusivo, y exacerbaba mi inquietud ya arraigada. En una ocasión, durante otra de nuestras llamadas, Juniper me contaba sobre una serie de visitas médicas que ella misma estaba haciendo, vagas y aparentemente relacionadas con una fatiga persistente que no lograba sacudirse. Sin pensarlo del todo, le mencioné mi vista borrosa, con la vaga esperanza de que quizás un oftalmólogo
me daría alguna pista sobre el sabor, o al menos me ofrecería una explicación lógica a alguna de mis rarezas corporales. La reacción de Juniper fue más vehemente de lo usual, cargada de una frustración al límite. ¿Ahora es la vista, mamá? ¿No podrías simplemente no tener algo nuevo cada semana? Estoy lidiando con mis propias cosas importantes en este momento. ¿Entiendes la presión que tengo? Necesito que no me cargues con más preocupaciones de las que ya soporto. Su voz temblaba, una mezcla de frustración y agotamiento genuino que me partió el alma en dos. Pero su absoluta falta de empatía hacia mi experiencia, por pequeña o confusa que fuera, me dejó helada. La prohibición tácita se había convertido en una súplica desesperada, nacida de su propio sufrimiento, pero dirigida hacia mí como si yo fuera la fuente principal de su agobio existencial. Colgué el teléfono con un nudo de dolor en la garganta que me impedía respirar con normalidad. Sentí una punzada de culpa por haberla perturbado en un momento difícil para ella, pero también una oleada de indignación justificada. Mi propia hija, la persona con la que debería sentirme más conectada, comprendida y apoyada, me veía como una carga, un problema adicional en su vida, un factor de estrés a ser eliminado. El sabor metálico en mi lengua pareció volverse más intenso, un eco amargo de la conversación recién terminada. La tensión no era solo por mi síntoma, era la dolorosa constatación de lo mucho que nuestro vínculo se había erosionado, y la sensación de estar completamente sola con mi pequeña y persistente anomalía corporal. ¿Qué podía hacer yo, atrapada entre mi intuición y el miedo de convertirme en un estorbo indeseado? Caspian, a menudo, aparecía en el fondo de esas videollamadas o tomaba el teléfono para saludarme con su falsa cordialidad, con una sonrisa tensa que rara vez llegaba a sus ojos. Siempre encontraba el momento preciso para deslizar un comentario, un consejo no solicitado, que reforzaba la idea de que yo era demasiado sensible, demasiado centrada en mí misma, demasiado vieja y propensa a quejarme. Juniper está bajo mucha presión, el Owen, me decía, su tono de voz bajo y grave, cargado de autoridad artificial. Necesitamos minimizar sus factores de estrés. Y tú, con todo respeto, puedes ser uno importante. Con todo respeto. Una frase que, irónicamente, siempre precedía a la falta de respeto más flagrante que pudiera imaginar. Sentí que me estaba declarando abiertamente un obstáculo, no para el bienestar genuino de Juniper, sino para su propio control sobre la situación y sobre ella. Comprendí entonces que su motivación iba más allá de la simple protección a su esposa del estrés cotidiano. Había algo calculador en su mirada cuando hablaba de los planes para el futuro, la forma en que mencionaba sutilmente la necesidad de optimizar los recursos familiares, incluyendo, implícitamente, los míos. Era un depredador con modales refinados, envolviendo sus intenciones materiales o su necesidad de control en un discurso de preocupación profunda por Juniper. Mi intuición me gritaba que él no quería que yo estuviera demasiado presente o demasiado sana, mental o físicamente, en la vida de Juniper, no de una manera que pudiera interferir con sus planes o su influencia indiscutida sobre ella. Quería mi silencio. Sentí que Caspian se interponía deliberadamente entre mi hija y yo, utilizando la preocupación por la salud de Juniper o por mi supuesta falta de ella, como una herramienta efectiva para aislarme y desautorizarme ante sus ojos. Mi dolencia, real o percibida, se había convertido en una excusa perfecta para él. Si yo estaba siempre quejándome, entonces mis palabras, mis instintos, mis observaciones, podían ser fácilmente desestimados como la divagación insignificante de una mujer mayor hipocondríaca. Él era el muro silencioso y sonriente que nos separaba de manera eficaz, y su influencia creciente sobre Juniper era el verdadero obstáculo que impedía que la verdad, cualquier verdad sobre mi salud o la suya, saliera a la luz sin filtros y sin sesgos. Estaba atrapada en esa dinámica, y la presión aumentaba con cada interacción impuesta. La presión que sentía era constante, una marea implacable que amenazaba con ahogarme en cada respiración. Por un lado,
El miedo genuino por mi hija, sabiendo que estaba lidiando con sus propios problemas de salud, sumado a la culpa profunda que me hacía sentir por supuestamente añadir a su carga con mis propias preocupaciones. Por otro, la certeza interna, ese instinto visceral que me decía que el sabor metálico y la visión borrosa no eran simples imaginaciones, que mi cuerpo estaba tratando de comunicarme algo importante, algo que necesitaba ser escuchado. ¿Cómo conciliar el amor profundo por mi hija y el deseo de aliviar su estrés con la necesidad imperante de honrar mi propia verdad y mi intuición más arraigada? Me debatía moralmente en un tormento silencioso. Era mi derecho inalienable, como madre, insistir en la validez de mi propia salud cuando mi hija estaba sufriendo visiblemente, o debía sacrificar mi voz, mi propia validación interna, para no ser percibida como una carga adicional en su vida. La narrativa construida por Caspian, y tristemente adoptada por Juniper, había calado hondo en mi percepción de mí misma. Empecé a dudar de mi propia percepción de la realidad, a cuestionar si realmente estaba exagerando, si mi mente mayor me estaba jugando una mala pasada, creando síntomas donde no lo sabía. La soledad de esta lucha interna era abrumadora, un peso insoportable sobre mis hombros. Me sentaba en silencio en mi sala de estar, el sabor a metal en la boca, sintiendo que el mundo se encogía a mi alrededor, dejándome sin espacio para respirar. Beatriz me instó, con su voz tranquila pero firme, a buscar una segunda opinión médica, a hablar con alguien más, a no dejar que me silenciaran de esa forma. Pero el peso abrumador de la desaprobación familiar, el miedo latente a la confrontación directa, y la profunda tristeza de la distancia emocional que sentía con Juniper me paralizaban por completo. Sentía que estaba en un campo de minas emocionales, donde cada paso en falso podía explotar en un conflicto doloroso, o, peor aún, en un mayor alejamiento de mi hija, el ser que más amaba. La presión era casi insoportable, un torniquete invisible apretándose alrededor de mi sentido de valía y mi derecho fundamental a existir con mis propias realidades corporales y emocionales. La única salida viable parecía ser encogerme, minimizarme y desaparecer. Pero una pequeña chispa de resistencia interna se negaba tercamente a extinguirse por completo. Intenté desesperadamente encontrar un equilibrio, una forma de navegar esta complejidad sin naufragar por completo. Me prometí a mí misma no mencionar mis síntomas a Juniper bajo ninguna circunstancia. Hablaría solo con Beatriz o buscaría información en silencio, discretamente. Quizás si dejaba de ser la madre quejicosa en su percepción, la tensión insoportable disminuiría y podríamos volver a un lugar de conexión más simple, menos cargado. Era una forma de negación, por supuesto, pretender que mis síntomas no existían o que mi necesidad de ser escuchada podía ser simplemente apagada como un interruptor. Pero la esperanza, por remota que fuera, de recuperar la cercanía perdida con Juniper, de borrar esa capa de hielo que nos separaba, me empujaba a intentarlo con todas mis fuerzas. Agendé una cita con un neurólogo general por mi cuenta, inventando una excusa plausible para no preocupar a Juniper o alertar a Caspian. Quería una validación profesional, una respuesta médica clara que no estuviera teñida por la compleja y dañina dinámica familiar que nos envolvía. Pero el día de la cita crucial, el sabor metálico casi desapareció por completo, y la visión borrosa no apareció ni una sola vez. El médico me examinó con profesionalismo, me hizo preguntas estándar, y al no encontrar nada obvio ni tener síntomas presentes en ese preciso momento, atribuyó mis quejas a pequeñas variaciones, normales de la edad, o quizás simplemente al estrés acumulado. Me fui del consultorio con un papel que decía, sin hallazgos significativos, y un sentimiento de derrota absoluta, una sensación de que mi propio cuerpo me había traicionado en el momento crucial. Este intento frustrado de validación externa, de obtener una confirmación médica a mis sensaciones, reforzó dolorosamente las dudas que ya tenía arraigadas. ¿Estaba realmente imaginándolo todo? ¿Eran mis síntomas escurridizos producto de mi ansiedad o mi soledad profunda? La negación de la realidad se volvió más tentadora que nunca.
una dulce y peligrosa invitación. Era más fácil creer que no me pasaba nada real y que el problema fundamental era yo, mi supuesta tendencia a dramatizar, que enfrentar la posibilidad de algo real que, al no poder nombrarlo ni demostrarlo, me hacía parecer una tonta ante los ojos del mundo. El equilibrio que buscaba desesperadamente se esfumó por completo, reemplazado por una sensación de aislamiento aún más profunda y desoladora. La realidad se sentía elusiva, y mi lugar en ella, incierto y frágil. El descubrimiento llegó de la forma más inesperada y brutalmente reveladora. Juniper me llamó un día, su voz quebrada por el llanto incontenible, para decirme que los médicos finalmente habían encontrado algo. Una condición neurológica rara, al parecer, que afectaba las vías sensoriales, entre otras funciones corporales. Estaba aterrada, confundida por la noticia. Mientras hablaba, describió algunos de sus síntomas recurrentes: periodos de fatiga extrema que la dejaban postrada, hormigueo inexplicable en las extremidades y, lo que me heló la sangre hasta el tuétano, episodios de visión borrosa intermitente y una extraña alteración del gusto, un sabor que describió precisamente como químico o metálico. En ese instante preciso, mi pequeño, persistente y dolorosamente desestimado síntoma, el sabor metálico y la visión borrosa esporádica, dejó de ser solo mío para convertirse en una clave crucial. Recordé la conversación con el neurólogo, mi frustración por no tener los síntomas presentes durante la consulta, pero Juniper los tenía y los describía con una precisión escalofriante. La coincidencia, la exactitud de la descripción de sus sensaciones, me golpeó con la fuerza de una ola gigante, dejándome sin aliento. Mi dolencia no era una mera dolencia hipocondríaca, era un espejo, un eco físico, era una conexión palpable con lo que mi hija estaba experimentando en su propio cuerpo, una señal que yo había estado interpretando a través de mi propio sistema nervioso. Era una revelación impactante que reescribía por completo nuestra historia reciente, dándole un nuevo y sombrío significado. Comprendí en ese momento, con una claridad dolorosa, que mi cuerpo, en su sabiduría silenciosa y profunda, había estado tratando de alertarme, de alertar a través de mí, sobre algo que afectaba a mi propia hija. Mi síntoma era, de hecho, un presagio sutil o un eco genético inquietante de su propia condición emergente. La ironía amarga de la situación me ahogaba. Mi hija me había prohibido, casi implorado, que no hablara de mis síntomas insignificantes, y eran esos síntomas, precisamente, los que ahora daban una posible pista médica o, al menos, una resonancia perturbadora a los suyos, ayudando a los médicos a juntar las piezas del rompecabezas. La revelación fue inmensa y dolorosa en su magnitud, tanto por la gravedad potencial de la enfermedad de Juniper, como por la confirmación devastadora de mi intuición y la amarga validación de haber sido desestimada por tanto tiempo por aquellos a quienes más importaba. La verdad, en toda su complejidad, había irrumpido en nuestra realidad. La intensidad de la revelación me sacudió hasta la médula, dejándome temblando pero extrañamente enfocada. El miedo paralizante por Juniper se mezcló de inmediato con una oleada de algo parecido a la indignación y una validación interna inmensa que se sentía como una descarga eléctrica. La prohibición impuesta, el silencio forzado, el desprecio hacia mis preocupaciones, todo se sentía ahora como una cruel ironía del destino, un obstáculo autoimpuesto que, sin quererlo, había puesto en peligro a mi propia hija, o al menos, retrasado la comprensión necesaria de su situación médica real. Mis entrañas se revolvieron en un torbellino de emociones. Respiré hondo, el sabor metálico ahora más una señal poderosa que una simple molestia irritante. Juniper, dije, mi voz temblando ligeramente por la emoción acumulada, pero firme en su resolución inesperada. El sabor metálico y la visión borrosa. Yo también los he tenido. Por favor, escúchame. Te lo mencioné hace meses, ¿recuerdas? Han sido mis síntomas por mucho tiempo. Vienen y van. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea.
diferente al silencio de la irritación o el desinterés. Este era de shock, de asombro, de una comprensión naciendo en tiempo real. Continué. La impulsividad nacida de la urgencia del momento y la necesidad imperiosa de ser escuchada por fin. Quizás lo mío no sea nada importante, o quizás sí, pero el hecho de que tengas exactamente los mismos síntomas, tienes que mencionarle esto a tu médico inmediatamente. Tienes que decirle que tu madre ha tenido síntomas sensoriales muy similares. Podría ser algo importante, Juniper. Podría ser una pista vital para descifrar tu diagnóstico correcto. La acción fue impulsiva porque rompía mi promesa autoimpuesta de silencio. Rompía la regla sagrada impuesta por Juniper. Pero en ese momento crucial, la regla, la tensión acumulada, el miedo a su reacción negativa, todo se volvió irrelevante frente a la posibilidad, por remota que fuera, de ayudarla, de que mi persistente y dolorosamente despreciado síntoma pudiera ser la clave que necesitaba para entender lo que le sucedía. No esperé su respuesta inmediata. Solo planté la semilla de la duda y la conexión innegable entre nuestros cuerpos, entre nuestras experiencias, una conexión que ella había intentado negar por tanto tiempo. La urgencia de la situación eclipsó cualquier temor residual. Había hablado, impulsada por la fuerza abrumadora de la revelación que nos unía de una forma inesperada. Juniper, con mi insistencia resonando en sus oídos y el eco de mis palabras resonando con sus propias sensaciones, habló con su neurólogo sobre mis síntomas compartidos. Él, intrigado por la extraña coincidencia, y quizás al escuchar la historia completa de nuestra dinámica, pidió más detalles. Incluso sugirió que yo también podría necesitar una evaluación médica más exhaustiva, dada la posible naturaleza genética de la condición de Juniper y la clara conexión que mis síntomas parecían indicar. Esto, por supuesto, generó un nuevo conflicto predecible, una vez más orquestado sutilmente por Caspian, quien se sentía amenazado por esta nueva información y mi repentina relevancia en el proceso. Él se irritó visiblemente con la interferencia de mi autodiagnóstico, como despectivamente lo llamó. ¿Ahora vas a ser tú la experta médica, Elowen? ¿Vas a dirigir el tratamiento de Juniper? Me espetó Caspian durante una tensa y desagradable llamada tripartita, su tono aceitoso goteando desdén y sarcasmo mal disimulado. Juniper ya tiene suficiente con su propia situación de salud como para preocuparse por tus fantasías hipocondríacas. Deberías apoyarla manteniéndote al margen, siendo una presencia tranquila, no añadiendo más confusión con tus supuestos síntomas y teorías descabelladas. Intentó de nuevo, con su estrategia habitual, enmarcar mi contribución vital como una carga innecesaria, un intento egoísta de desviar la atención hacia mí en un momento inoportuno. La sola posibilidad de que yo pudiera necesitar atención médica real o que mi historia fuera remotamente relevante, parecía amenazar su control sobre la narrativa familiar y, más importante para él, sobre Juniper. Juniper estaba atrapada visiblemente en medio de esta nueva confrontación, desgarrada entre la validación médica inicial de que mi síntoma podía ser relevante y la presión constante e implacable de Caspian para desestimarme una vez más, para que volviera a mi lugar asignado de silencio. El nuevo conflicto ya no era solo sobre si yo debía hablar de mis dolencias, sino sobre la validez de mi experiencia, mi intuición y mi papel legítimo en la situación médica de Juniper. Caspian no quería que mi intuición o mi cuerpo tuvieran voz alguna en este proceso, porque eso le restaba poder y control sobre Juniper. La tensión aumentó drásticamente, transformándose de una disputa sobre límites personales a una lucha abierta por la verdad, el reconocimiento y la validación de la interconexión profunda entre madre e hija, una conexión que él parecía decidido a romper por completo. Mi acto impulsivo, si bien necesario, había abierto una grieta, pero también había desatado la resistencia frontal del antagonista, quien ahora veía la conexión entre madre e hija como una amenaza directa. El giro no provino únicamente de la conexión física entre nuestros síntomas compartidos, sino de algo mucho más profundo que Juniper descubrió por sí misma. Mientras investigaba activamente su condición médica recién diagnosticada,
Se topó con foros de pacientes y artículos médicos que describían no solo los síntomas físicos de la enfermedad, sino también su impacto significativo en la salud mental y la tendencia preocupante de la condición a ser mal diagnosticada durante años, a menudo confundiéndose con ansiedad o hipocondría, debido a la naturaleza difusa de los síntomas iniciales. Y fue entonces, con esa información fresca y una nueva perspectiva, cuando ató cabos sobre el comportamiento de Caspian a lo largo del tiempo. No fue una gran revelación dramática al estilo de una película sobre una infidelidad o un fraude financiero masivo, aunque la sugerencia de sus intenciones materiales se mantuvo en la sombra, una presencia acechante, sino una comprensión más sutil y dolorosamente personal. Caspian no solo quería que yo me callara para proteger a Juniper del estrés de mis quejas, también había estado, quizás sin darse cuenta de la gravedad potencial, minimizando y desestimando los propios síntomas de Juniper durante meses, atribuyéndolos a su estrés laboral, o a que era demasiado perfeccionista, o se preocupaba demasiado, reforzando la idea insidiosa de que todo estaba en su cabeza, para evitar tener que lidiar con la posibilidad muy real de una enfermedad seria. Era una forma de traición velada, un interés egoísta en mantener la situación bajo control y evitar lo inconveniente, incluso si eso significaba ignorar las señales evidentes del cuerpo de su propia esposa. Mi supuesta hipocondría había sido una pantalla útil para él, un pretexto para deslegitimar cualquier conversación sobre síntomas. El giro inesperado fue comprender, con una claridad hiriente, que mi lucha por validar mi pequeño síntoma y la lucha de Juniper por ser tomada en serio respecto a su fatiga y otros malestares estaban conectadas no solo por la biología o la genética, sino también por una resistencia externa deliberada a aceptar la realidad de la enfermedad, cualquiera que fuera. Caspian, en su afán por optimizar la vida y evitar lo inconveniente o lo que escapaba a su control, había estado silenciando a ambas mujeres de manera efectiva, cada una a su manera particular. Esta comprensión, al llegar a Juniper, cambió su perspectiva no solo sobre mí y nuestra relación, sino sobre la dinámica subyacente de su propio matrimonio y la naturaleza del apoyo que recibía. La traición no fue grandiosa en su manifestación, pero fue corrosiva y reveladora, mostrando la naturaleza insidiosa de la manipulación que había estado operando en su vida bajo el disfraz de cuidado. El velo se descorrió por completo, mostrando la cruda realidad. La confrontación crucial no se manifestó con gritos o acusaciones explosivas, sino con una quietud cargada de emociones no dichas que finalmente encontraron una salida. Juniper vino a Oak Haven Heights sola, dejando atrás la influencia opresiva de su entorno habitual. Se sentó en mi sofá, el mismo donde tantas veces habíamos compartido risas y confidencias sin la carga del juicio, y me miró con ojos hinchados por el llanto y una vulnerabilidad cruda y expuesta que no veía en ella desde hacía años, desde su adolescencia quizás. El sabor metálico en mi lengua pareció disiparse por un instante, cediendo paso a la pura aprensión ante lo inminente. Sabía, en lo más hondo de mi ser, que esta conversación sería decisiva para nuestro futuro. No hubo preámbulos innecesarios, solo una respiración profunda que pareció cargar todo el peso del mundo. «Mamá», empezó, su voz baja, frágil, casi un susurro apenas audible. «El neurólogo dice que mi descripción de tus síntomas es muy significativa para entender mi condición. Dice que el hecho de que tú hayas tenido ese sabor metálico y la visión borrosa por tanto tiempo, incluso si fue intermitente y sin un patrón claro, es una pieza importante del rompecabezas para entender mi diagnóstico. Dice que sugiere que la condición puede ser hereditaria o tener manifestaciones sutiles mucho antes de volverse grave. Él te cree, mamá». La última frase salió en un suspiro tembloroso, cargada de un significado inmenso que resonó en cada fibra de mi ser. No solo el médico en quien confiaba Juniper me creía, ella, mi propia hija, finalmente me creía, después de todo el dolor y el silencio. Las compuertas emocionales se abrieron entonces, no con recriminaciones de mi parte por el pasado, sino con el torrente incontrolable de su propio dolor, miedo y,
Lo más importante, arrepentimiento sincero. Lloró desconsoladamente, no solo por la noticia de su enfermedad, sino por la distancia dolorosa que había puesto entre nosotras, por haberme desestimado de esa forma cruel, por haber permitido que la voz controladora de Caspian la influenciara hasta el punto de silenciarme, de invalidar mi propia experiencia. Fue un enfrentamiento emocional con la cruda verdad de nuestra relación fracturada, con el costo devastador de la prohibición impuesta y la validación tardía, dolorosamente ganada. No necesité defenderme ni justificarme. Su propia comprensión profunda, nacida de la crisis, era mi vindicación silenciosa. Nos sentamos allí, madre e hija, unidas de una forma inesperada por una enfermedad que nos tocaba a ambas, y por las lágrimas amargas de un dolor que no era solo físico, sino también del alma. La tensión acumulada de meses, quizás años, explotó en esa vulnerabilidad compartida y necesaria. La confrontación, aunque agotadora en su intensidad emocional, me dejó con una extraña sensación de ligereza y liberación. La consecuencia externa más inmediata y palpable fue un cambio drástico en la actitud de Juniper. La rigidez que la había caracterizado en los últimos tiempos se desvaneció por completo, reemplazada por una vulnerabilidad y una dependencia emocional que me recordaron a la niña que solía ser, que buscaba consuelo en mis brazos. Necesitaba mi apoyo incondicional, mi presencia constante, mi comprensión sin juicios. La regla autoimpuesta de no hablar de dolencias se pulverizó. Ahora hablábamos abiertamente de síntomas, de miedos profundos, de esperanzas, de incertidumbres. El muro invisible que Caspian y ella habían levantado laboriosamente entre nosotras se derrumbó, dejando al descubierto un terreno que necesitaba ser reconstruido. La consecuencia externa para Caspian fue un claro y evidente distanciamiento de mi parte y una mirada crítica por parte de Juniper. Ella empezó a ver su influencia con ojos muy diferentes, entendiendo cuánto había contribuido a su propia negación y a la dolorosa fractura con su madre. Las consecuencias internas para mí fueron complejas y de múltiples capas. Por un lado, el alivio inmenso de ser vista, de ser finalmente creída, de que mi intuición y mis experiencias corporales fueran validadas de la manera más crucial y significativa posible, pero también el peso abrumador de la realidad de la enfermedad de mi hija, el miedo profundo por su futuro incierto, y por supuesto, el dolor persistente y sordo de haber sido desestimada por tanto tiempo por la persona que más amaba en el mundo. ¿Cómo se sana esa herida interna? ¿Cómo se perdona el haber sido borrada de la realidad de tu propia hija, de haber sido considerada una molestia? Mi mente repasaba incansablemente cada suspiro impaciente de Juniper, cada mirada despectiva de Caspian, cada momento de silencio autoimpuesto que había vivido. La victoria, la vindicación de ser correcta, se sentía agridulce, teñida inevitablemente por el sufrimiento que la había acompañado. Me di cuenta, con una claridad dolorosa, de que la batalla real no había sido simplemente por validar mi síntoma inexplicable, sino por mi derecho fundamental a tener una voz, a ser una persona completa con mis propias realidades y necesidades en la vida de mi hija. La consecuencia interna más profunda y transformadora fue la consolidación irreversible de mi propia valía. Había resistido la presión. Había confiado en mi instinto a pesar de la desaprobación externa. Había probado, para mí misma sobre todo, que no era una quejumbrosa sin fundamento, sino alguien que escuchaba atentamente a su cuerpo y a su intuición, por sutil que fuera la señal. La tristeza por la enfermedad de Juniper era inmensa, pero en medio de ella creció una nueva fortaleza interna, una silenciosa afirmación de mi dignidad que nadie, ni siquiera la enfermedad o la manipulación, podría quitarme jamás. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, con una claridad dolorosa pero empoderadora que me permitía respirar de nuevo. Hubo un momento preciso, justo después de que Juniper se fuera de esa conversación cargada de lágrimas y confesiones, en que sentí que podía desmoronarme por completo. La intensidad de sus lágrimas, la vulnerabilidad expuesta de su enfermedad, el peso acumulado de mi propia historia de ser desestimada y silenciada,
Era demasiado para soportar en un solo instante. Sentí que las rodillas me flaqueaban, que mi cuerpo no podía sostenerse. Me apoyé temblorosamente en el marco de la puerta, la casa silenciosa a mi alrededor, el eco de sus llantos y palabras aún resonando en el aire viciado por la emoción. Una oleada de pánico puro me invadió. Miedo por ella, miedo por mí misma, miedo por la fragilidad inherente de la vida, miedo por la complejidad inabarcable de los lazos familiares que se retuercen y se rompen. ¿Cómo se sostenía tanto dolor y tanta incertidumbre sin caer? Fue una caída emocional profunda, un sumergirse sin fondo aparente en la oscuridad donde la validación finalmente obtenida palidecía frente a la cruda realidad de la enfermedad que acechaba y el daño infligido a nuestra relación, que se sentía casi irreparable en ese instante. Pensé en todos los años que había guardado silencio por miedo o por amor malentendido, en todas las veces que había minimizado mis propias necesidades y preocupaciones para no molestar a los demás. Sentí la injusticia punzante de haber sido tratada como una carga innecesaria, la humillación de que mi propia percepción de mi cuerpo y mi salud fuera ridiculizada y desestimada como una simple fantasía. Las lágrimas corrieron por mi rostro sin control, lágrimas de pena profunda, de frustración acumulada, de agotamiento físico y emocional. Por un instante, la magnitud de todo, el peso del pasado y la incertidumbre abrumadora del futuro, amenazaron con aplastarme por completo, dejándome sin aliento. En lo más hondo de ese abismo emocional, la tentación de ceder por completo a la amargura, al resentimiento venenoso hacia Caspian, incluso un poco hacia Juniper por su ceguera involuntaria, fue poderosa y seductora. Podría haber elegido fácilmente la ruta del reproche constante, de la autocompasión interminable. Pero en lo más profundo de esa caída, en la oscuridad casi total, recordé la fragilidad desgarradora en los ojos de Juniper, su sincero y doloroso arrepentimiento, su necesidad desesperada de mí ahora, más que nunca. Recordé que el amor verdadero, especialmente el amor de madre, a menudo te pide que trasciendas tu propio dolor para poder estar ahí, firme, para el otro. Y en ese recuerdo, en esa chispa de conexión inmutable, encontré una pequeña brizna de fuerza residual, lo suficiente para no romperme por completo, para no ceder a la desesperación. Había tocado fondo, sí, pero una parte intrínseca de mí ya buscaba instintivamente la superficie, la luz, la posibilidad de seguir adelante. A pesar de la caída emocional que me había dejado exhausta, la confrontación catártica con Juniper y el crudo reconocimiento de la verdad que nos unía, trajeron consigo una luz tenue, casi imperceptible al principio, como el amanecer tras una larga noche. Ya no había secretos dolorosos ni resentimientos ocultos pudriéndose en la oscuridad entre madre e hija. El canal de comunicación, brutalmente abierto por la crisis y la vulnerabilidad compartida, permanecía abierto, permitiendo que el aire fresco circulara entre nosotras. Empezamos a hablar de verdad, no solo de síntomas médicos, sino de miedos profundos, de arrepentimientos, de cómo habíamos llegado a ese punto de distancia dolorosa y malentendidos. Juniper admitió abiertamente cuánto la había presionado Caspian, cuánto había absorbido su visión sesgada de mí como una simple fuente de estrés a ser gestionada o eliminada. Empecé a comprender, con una empatía dolorosa y recién encontrada, el estrés abrumador que había estado consumiendo a Juniper, la presión implacable que sentía en su vida profesional y personal, la forma en que todo eso la había vuelto menos paciente, menos capaz de lidiar con cualquier problema adicional, fuera este real o solo percibido como una carga. Esto no excusaba, de ninguna manera, su comportamiento pasado o el de Caspian, pero lo situaba en un contexto humano, el de sus propias luchas internas y externas. Esta comprensión me permitió separar su enfermedad y su estrés abrumador de su comportamiento específico hacia mí y reconocer que su disculpa y su gratitud, al fin expresadas, eran genuinas y nacían de un lugar de arrepentimiento profundo. Vimos, juntas y con una claridad compartida, cómo la manipulación sutil, el miedo a lo desconocido y la falta de comunicación honesta nos habían dañado a ambas,
erosionando nuestro vínculo desde dentro. La luz al final del túnel no era la promesa de una cura mágica para la enfermedad o de una relación perfecta y sin problemas de ahora en adelante. Era, en cambio, la comprensión profunda y esperanzadora de que podíamos reconstruir activamente, paso a paso, un vínculo basado en la honestidad radical, el respeto mutuo redescubierto y una comprensión más profunda de nuestras vulnerabilidades, donde mi voz sería valorada y su propia fragilidad podría ser sostenida sin juicio. Era el despertar de la conciencia de que la enfermedad de Juniper, irónicamente, nos había obligado a sanar algo mucho más profundo y anterior, la herida que se había abierto entre nosotras, alimentada por el silencio y el miedo. El misterio de las intenciones últimas de Caspian aún flotaba en el aire, una sombra persistente, pero su poder sobre nosotras, sobre nuestra conexión, se había debilitado irremediablemente. Estábamos juntas en esto, de una manera nueva, dolorosamente ganada, y finalmente, más fuerte que antes. La decisión que tomé no fue impulsiva esta vez, sino cuidadosamente sopesada, nacida de la reflexión profunda en medio de la tormenta emocional que había vivido. Después de la confrontación liberadora con Juniper y la subsiguiente vulnerabilidad compartida que nos unió de nuevo, me di cuenta, con una claridad meridiana, de que mi energía, mi amor y mi fortaleza interior debían dirigirse ahora a un solo lugar: apoyar a Juniper incondicionalmente en su camino con la enfermedad y al mismo tiempo y con igual importancia, reconstruir mi propia vida sobre cimientos sólidos de la dignidad que había recuperado a duras penas. Esto significaba, inevitablemente, establecer límites claros y firmes, especialmente con Caspian, y reclamar mi espacio emocional y físico con determinación. Decidí, con una resolución que se sentía como un ancla en medio de la incertidumbre, que ya no permitiría que nadie, ni siquiera mi hija en sus momentos de estrés o bajo la influencia ajena, dictara mi valor como persona o silenciara la voz de mi intuición que tanto me había revelado. Mi voz importaba. Mi experiencia de vida, con todas sus complejidades, importaba. Mi bienestar propio importaba. Y mucho. Esta no era una decisión egoísta, como antes me habrían hecho creer. Era, en cambio, una decisión fundamental de supervivencia emocional y de autorrespeto irrenunciable. Para poder ser un pilar firme y confiable para Juniper en su camino, yo misma necesitaba estar arraigada, no tambaleante por las presiones externas o internas que intentaran desestabilizarme. Significaba, quizás, aceptar que ciertas personas o ciertas dinámicas tóxicas ya no tendrían cabida en mi vida reconstruida. La decisión crucial fue, en esencia, la de priorizar mi paz interior y mi dignidad recuperada por encima de la necesidad, antes imperiosa, de la aprobación externa o la evitación del conflicto a toda costa. No iba a convertirme en una víctima pasiva de la situación de mi hija, ni en un chivo expiatorio conveniente para la manipulación continua de Caspian. Me mantendría presente en la vida de Juniper, ofreciéndole mi amor y apoyo, pero lo haría de una manera que honrara mi propio ser, mi verdad interna y mis límites recién establecidos. Era un acto de liberación silenciosa y profunda, una elección consciente de dejar ir el resentimiento acumulado y enfocarme en la reconstrucción necesaria, tanto de mi vínculo vital con mi hija como de mi propia autonomía y fortaleza interior. El camino por delante no prometía ser fácil, pero la elección fundamental estaba hecha, sentándose como una verdad innegable en mi corazón. Actué según mi decisión con una quietud que emanaba una nueva fortaleza interior. Hablé con Juniper de nuevo, esta vez no para lamentar el pasado, sino para trazar el camino hacia el futuro juntas. Le dije, con voz firme pero llena de amor, que estaría incondicionalmente para ella, a cada paso, pero que mi relación con ella, y con su entorno familiar, tenía que basarse en el respeto mutuo, la honestidad radical y la comunicación abierta. Fui clara, sin acusaciones vacías ni reproches, sobre mi necesidad intrínseca de que mi voz fuera escuchada y valorada genuinamente, y mi negativa absoluta a permitir que la manipulación externa o interna
volviera a separarnos o a silenciarme. Establecí, tácitamente al principio, luego de forma más explícita con mis acciones, una distancia saludable con Caspian, limitando mi interacción con él a lo estrictamente necesario y formal. Ya no fingiría una cordialidad que simplemente no sentía. Una de las acciones más profundamente liberadoras fue empezar a cuidar de mí misma con una intención renovada y consciente, no desde el miedo a la enfermedad que me había acechado, sino desde la celebración silenciosa de mi propio cuerpo y la validación de mi intuición, que tanto me había guiado. Seguí la sugerencia del neurólogo de Juniper y busqué una evaluación médica exhaustiva para mí, esta vez acompañada por Beatriz, mi ancla constante, quien me ofreció su apoyo inquebrantable y su presencia tranquilizadora. Este acto de buscar mi propia validación médica, independientemente de la situación de Juniper, fue profundamente empoderador. Era un reconocimiento tangible de que mi salud y mis preocupaciones eran válidas per se, con independencia de si se relacionaban o no con las de mi hija. Era un acto de autorreclamación, de volver a habitar mi propio cuerpo y mi propia vida con plenitud. Estas acciones, aparentemente simples, transformaron radicalmente la dinámica familiar. Juniper, al verme firme pero amorosa, al sentir mi apoyo sin condiciones pero con límites claros, entendió que mi presencia no era sinónimo de sumisión o de ser un felpudo emocional. Empezó a confiar más en mí, a compartir sus miedos más íntimos, a buscar mi consejo y mi consuelo de una manera que no había hecho en años. Caspian, al sentir la distancia que yo ponía y al ver que su influencia manipuladora sobre Juniper disminuía notablemente cada vez que yo estaba presente con mi nueva firmeza y autenticidad, retrocedió, su poder erosionado. Mis acciones no buscaron venganza por el pasado, sino redefinición para el futuro. Fueron pasos silenciosos pero firmes hacia la liberación de las cadenas de la expectativa ajena y la manipulación, construyendo un nuevo fundamento para mi vida y para mi relación redimida con mi hija. La transformación profunda estaba por fin en pleno curso. La reconciliación profunda con Juniper no fue un evento único y dramático, sino un proceso continuo, tejido con pequeños gestos de afecto, conversaciones honestas y momentos compartidos de vulnerabilidad y fortaleza. Hablábamos más a menudo, y esta vez, las conversaciones eran de dos vías, un intercambio genuino de preocupaciones, afecto y apoyo mutuo. Ella me llamaba no solo cuando necesitaba desahogarse sobre su enfermedad o sus tratamientos, sino también para preguntarme genuinamente cómo estaba yo, cómo me sentía en mi propio proceso. Me contaba los detalles de sus días y escuchaba los míos con atención. El hielo que nos había separado durante tanto tiempo se derritió lentamente, reemplazado por la calidez familiar perdida y anhelada. Un día, de repente, durante una de nuestras videollamadas regulares, sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una emoción abrumadora. «Mamá», dijo, su voz ronca por la emoción contenida. «Gracias. Simplemente, gracias por no callarte. Gracias por tu síntoma persistente». El doctor me explicó que el hecho de que lo mencionaras, de que vieras la posible conexión entre lo que sentías y lo que yo estaba experimentando, nos puso en la pista correcta para mi diagnóstico mucho antes de lo que hubiera sucedido de otra forma. «Salvaste mi diagnóstico, mamá, al negarte a ser silenciada». Lloró abiertamente entonces, lágrimas que eran una mezcla compleja de alivio inmenso, de arrepentimiento sincero por el pasado y de una profunda gratitud que resonó en cada fibra de mi ser. Sus palabras, tan esperadas, fueron el bálsamo sanador que mi alma necesitaba para empezar a cerrar las heridas, la validación última e innegable de que mi intuición, mi persistencia silenciosa, mi propio cuerpo, habían tenido un propósito vital y salvador. Era una reconfiguración fundamental de nuestro vínculo, construido ahora sobre una base sólida de respeto mutuo, vulnerabilidad compartida y el reconocimiento explícito del valor intrínseco de cada una de nosotras. Mi relación con Caspian se definió claramente por el distanciamiento silencioso y respetuoso, pero firme.
Nunca hubo una gran confrontación final o una ruptura formal y dramática, simplemente la erosión natural de su influencia sobre mi vida y mi retirada consciente de su esfera de control. Él siguió siendo el esposo de Juniper, su compañero, pero su papel en mi vida se redujo a lo mínimo indispensable, a las interacciones superficiales y necesarias. Ya no sentía la necesidad imperiosa de justificarme ante él o de navegar con cuidado sus manipulaciones sutiles. Había aprendido, a un alto costo, que mi paz interior y mi dignidad no dependían de su aprobación o su validación. La redefinición de mis relaciones, en este nuevo capítulo de mi vida, no fue sobre cortar lazos por cortar, sino sobre tejerlos de nuevo con hilos más fuertes y resistentes, hilos de autenticidad, respeto y dignidad recuperada, dejando fuera, de manera consciente, aquellos que solo traían desequilibrio, dolor y opresión a mi espíritu. Los días que siguieron se desplegaron con una nueva quietud, no la quietud impuesta por el miedo o la opresión del pasado, sino una calma profunda nacida de la paz interior arduamente ganada. Juniper estaba en tratamiento, enfrentando su enfermedad con una valentía y una determinación que me llenaban de orgullo inmenso. Nuestra relación florecía, un jardín cuidado con esmero y atención después de un largo y difícil invierno emocional. Seguíamos hablando de todo, incluyendo nuestras dolencias, pero ahora lo hacíamos con empatía genuina, comprensión mutua y una aceptación que antes nos faltaba. El sabor metálico, mi pequeño heraldo silencioso, eventualmente se desvaneció por completo. O quizás dejé de percibirlo con la misma intensidad una vez que cumplió su propósito misterioso, una señal desvanecida de una tormenta que, aunque dolorosa, había pasado, dejando a su paso un paisaje transformado. Mi visión de la vida se había transformado radicalmente. Ya no era la mujer que se encogía ante la desaprobación ajena, que dudaba constantemente de su intuición más profunda, que permitía que otros definieran su realidad o la minimizaran. Era ahora una mujer que conocía su valor intrínseco, que había encontrado su voz auténtica en medio de la adversidad, que había aprendido la lección más importante de todas, que escuchar a tu propio cuerpo, a tu propia alma, a esa voz interna que te guía, no es egoísmo, sino una necesidad vital e innegociable para la supervivencia del espíritu. Entendí que la resiliencia no es la ausencia de dolor o dificultad, sino la capacidad asombrosa de florecer a pesar de ellos, de usar las cicatrices emocionales como mapas hacia una mayor comprensión de una misma y de la complejidad de los demás. El aprendizaje de esta jornada no tenía un punto final estricto, porque la vida continúa desplegándose y trayendo consigo nuevos desafíos inesperados, pero la lección principal estaba grabada a fuego en mi alma. Mi experiencia es válida. Mi voz merece ser escuchada y respetada. Y el amor verdadero, el amor profundo que nos sostiene, se nutre y fortalece de la verdad compartida, no del silencio impuesto o la ocultación dolorosa. Me sentaba en mi porche, el aire de Oak Haven Heights, limpio y sin rastro del sabor metálico del pasado, mirando las begonias que florecían con una vitalidad ajena al drama humano que me había atravesado, y sentía una profunda gratitud por la extraña, dolorosa y finalmente liberadora jornada que mi cuerpo, mi hija y yo habíamos compartido. El futuro era incierto, como siempre lo es para todos, pero lo enfrentaría entera, con una dignidad recién descubierta que se sentía como una armadura ligera, lista para lo que viniera, sabiendo en lo más hondo de mi ser que el vínculo redimido que nos había salvado no volvería a romperse jamás de la misma manera. Fin de la historia. Si algo en esta historia tocó tu vida, regálanos un like y suscríbete. Tal vez la próxima historia sea justo la que estabas esperando.